Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Mariluz. Muchas gracias una vez más. Cumple usted sus promesas, porque estábamos haciendo... Voy a presentarla para que los que entran de nuevo al programa sepan. Estamos haciendo un programa sobre Oriente, sobre los personajes bíblicos en relación con Egipto. Hemos hecho unos primeros programas, le digo por si se incorporan ustedes la primera vez, para que vayan para atrás y los vean. Primero hemos hecho el planteamiento general de cómo era el Oriente. Después hemos visto los personajes José, Moisés, trazados con la maestría de quien es doctora en egiptología, como es la doctora Mariluz Mangado, y nos quedan hoy pues los personajes más interesantes, que son Jesús, María y José, que digo yo que esa debió ser la primera expansión del cristianismo, ¿no? Porque cruzó la frontera el niño Jesús, se fue a otro país que no era el suyo, empujado por la maldad de Herodes. La primera vez que vive Jesús como extranjero, pues es en Egipto, siguiendo pues los textos bíblicos, ¿no? Herodes persigue al niño y muere, hace matar a todos los menores de 1 año, y José tiene un sueño. La revelación aquí es a José. Y entonces emprenden ese viaje a Egipto. ¿Por qué a Egipto y no a otro lugar? Por varias razones. Primero, porque Egipto en ese momento era una región de paz, no había guerra. Y segundo, había comunidades hebreas que permitían el culto a Yahvé, con lo cual se pudieron integrar perfectamente en cualquier comunidad judía y seguir practicando el culto a Yahvé. Usted conoce perfectamente Egipto, pero yo no sé lo que era Egipto en el siglo I. ¿Me puede explicar, por favor? Sí, estamos en pleno periodo romano. Egipto pasa ya una provincia del mundo romano. Y como ya he dicho, es un periodo, no tenemos esa tradición faraónica tal y como la conocemos, pero Roma admira la cultura faraónica y pues tenemos un legado bastante extraordinario. En este momento había comunidades... ¿Siguen vigentes las prácticas religiosas? Algunas, evidentemente, se han introducido nuevas divinidades desde el mundo tolemaico al mundo romano, y hay un sincretismo de dioses. Y hay una serie de prácticas, por ejemplo, las prácticas funerarias, como la momificación, se siguen realizando. Tiene un interés particular el mundo romano. Se introducen nuevas costumbres, nuevos modos. ¿Con los romanos? Con los romanos, que traen de Roma. La moda, por ejemplo. ¿La? La moda se ve muy claramente en este momento diferente, ¿no? Y la organización también estatal. Es evidente que se va adaptando pues a los tiempos nuevos. No obstante, hay grupos sociales que siguen practicando la antigua religión, y eso también está constatado. Pero por cuanto sea, es una sociedad ya cambiante. En este momento tenemos constancia que había comunidades hebreas hasta Asuán incluso, y hasta época muy tardía. De hecho, por ejemplo, Benjamín de Tudela, que viaja en sus viajes, nos da constancia, incluso en el siglo X y XI, de estas comunidades judías. Como ya he dicho, aquí se daba culto a Yahvé libremente, porque pues Egipto aceptaba otras divinidades, y pues estas comunidades extranjeras podían vivir perfectamente y dar culto a sus dioses. Una caminata, ¿no? Desde Belén a Egipto, ¿no? Sí, pero es viable. No es... ¿Qué se irían en caravanas?
normalmente había caravanas que hacían esa ruta del Camino de Urus, siguiendo la Vía Maris, el camino paralelo al Mediterráneo, y según habla la tradición, llegan a Babilón, que es el actual Cairo, y ahí pudieron coger una barquita y se adentraron en el sur de Egipto, hasta el actual Muharrak, en la zona del Egipto Medio. ¿Bajaron a Egipto? Sí, al Egipto Medio, aproximadamente, en el Muharrak. En todo, en lo que se atribuye la ruta de la Sagrada Familia, hay pues varios lugares, están muy marcados. Podemos destacar que tenemos culto cristiano desde los primeros siglos, y en todos ellos se atribuye, según la tradición y la leyenda, pues a historias muy hermosas, por ejemplo, bendiciones especiales de la Virgen María o del Niño, milagros del Niño, la caída de los ídolos, por ejemplo, de estatuas que simbolizan el paganismo, caen al paso de la Sagrada Familia, o por ejemplo, palmeras que se inclinan para dar sombra a la Sagrada Familia. Están personajes también de distintas localidades que les ayudan en su paso, pues a atravesar muchas de las dificultades. Tenemos noticias, pues tradiciones que unen a esta ruta, y como ya indicó, tiene un periodo muy floreciente, especialmente para el cristianismo de esta región. De hecho, los cristianos llamados ya coptos, que viene de la palabra Aegyptus, que es el nombre que dan los griegos a los habitantes del Nilo, por evolución cae esa AE, que da Aegyptus, copto, que es el habitante del Nilo, pero como el cristianismo penetra rápidamente en los primeros siglos y se afianza en Egipto, quedará como este grupo llamado los habitantes del Nilo, coptos, asociados a la religión cristiana. De hecho, cuando ya en el siglo VI penetra el Islam, quedarán reducidos pues a grupos más... o sea, que la penetración del cristianismo en Egipto es inmediata. Inmediata, desde los primeros siglos. Se atribuye, por una parte, la primera evangelización a San Marcos, pero el copto, habitante del Nilo, considera una bendición especial de la presencia de la Sagrada Familia en Egipto, a ese primer cristianismo, y después también a una bendición especial de María, a un movimiento monacal extraordinario. El movimiento del monacato, especialmente siguiendo la orden de San Antonio y San Pacomio. Pues yo eso lo desconozco. No, es extraordinario todo este movimiento del monacato de entre los siglos III, IV al VII. Muy pronto, ¿no? Sí, es extraordinario. De hecho, nos hablan los textos que muchas gentes se iban al desierto o a las cuevas a vivir como animales salvajes, prácticamente desnudos, para seguir en los textos evangélicos. Por cuanto sea, surge un movimiento de gran entidad, especialmente siguiendo esta orden de San Antonio y de San Pacomio. Se fundan numerosos monasterios. En algunos lugares eran antiguos templos de época faraónica que se superponen el culto cristiano, y llega a ser de un gran florecimiento. Estos monjes, muchos de ellos viajan a Europa occidental a fundar, vienen a fundar a Europa, y muchos europeos también vienen al Valle del Nilo a conocer cómo funciona la organización de estos monasterios. Y ellos todo este movimiento lo atribuyen a una bendición especial de María. Muchos de estos monasterios perviven hasta ahora, y los coptos... O sea, desde el siglo III hasta ahora. 4, sí, y un momento de gran esplendor hasta el siglo VII, pero ha habido un resurgir de la mitad del siglo XX hasta la actualidad, donde estos monasterios actualmente son florecientes, también muy florecientes. Sí, y del mundo copto, de los cristianos coptos ahora, ¿qué hay?
Queda todo, absolutamente todo. Primero porque no es muy conocido. ¿Por qué? Pues seguramente la civilización faraónica, que es exquisita, pues eclipsa, ¿no? Y la cultura copta, pero no deja de ser esplendente. De hecho, pues yo invito a cualquiera que viaje a Egipto que no se pierda pues poder visitar el barrio copto del Cairo, el Museo Copto, porque el legado es enorme y muy, muy rico, muy variado. Pues nos queda todo, porque estas comunidades, que pueden suponer aproximadamente un 10% de la población. ¿Un 10%? Un 10%. Pues es mucho, ¿no? Sí. Porque comparado con otros países musulmanes. No, en Egipto es la cultura cristiana, o sea, el cristianismo, la religión, el cristianismo, además son viejos cristianos, vamos a decir así, están muy arraigados en sus primeros siglos. No, es mucho, es mucho. Y luego las familias están todas, se cuidan, ¿no? Ellos cuidan sus entornos, sí. El movimiento monástico también ahora es bastante floreciente. De hecho, hay bastantes jóvenes monjes y bueno, ellos son muy amables. Puedes pasar con ellos el día si quieres pasar. Y bueno, muchos monasterios están adentrados allá en el desierto. Y bueno, pues tienen distintas actividades, ¿no? ¿Y están repartidos por todo Egipto o concentrados? ¿O concentrados en? Por todo Egipto, desde el norte, desde el delta hasta Asuán. Hay por todo Egipto. O sea, tú te puedes encontrar con monasterios de monjas también. Por todo Egipto. Y sí, quizás era un poco lo más desconocido y lo más chocante, pero bueno, tienen una cultura además rica y variada. Y sus bibliotecas son excepcionales también. Claro, no, si tienen una experiencia desde... ¿Y no han sido perseguidos? Sí, ¿no? Bueno, han pasado épocas... De hecho, los primeros siglos, con las persecuciones de Diocleciano, murieron muchísimos cristianos coptos y se denomina la época de los mártires. Prácticamente empieza el calendario copto con la época de los mártires. Mueren cientos y cientos de cristianos. Sí, han tenido pues épocas de mucha persecución y otras épocas florecientes. Y hay épocas en las que han convivido con bastante paz. Pero es lo que comento, se consideran cristianos de raíz desde el principio, desde la época cristiano viejo. Prácticamente podemos decir, bueno, en mi opinión, las primeras comunidades cristianas arraigadas se encuentran en Egipto. Es que además es de un esplendor que el que no lo estudia, no lo trabaja, no se puede hacer uno la idea. En Palestina, la zona de Asia Menor, bueno, son culturas, vamos a decir, son comunidades judías que después se cristianizan, pero no tiene nada que ver con Egipto. El legado de Egipto es excepcional. Ya. Hablaba usted, me ha sorprendido, no sé si... hablaba de que toda esta vitalidad religiosa se atribuye a una especial bendición de María. O sea, por lo tanto, la devoción a la Virgen allí es especial. Es muy enorme. Es una devoción enorme la que hay a María. De hecho, muchos de los monasterios están nominados, llevan el nombre de Santa María. O sea, que mantiene la tradición. Muchísimo. Bueno, volveremos sobre este tema, pero que todo esto ha sido un paréntesis que nos ha llevado, porque hemos dejado a la caravana a la entrada de Egipto. ¿Qué haría la Sagrada Familia allí en Egipto? Su vida fue muy sencilla. Primero se manifiesta en un sueño a José y bueno, pues él recoge sus aperos, como vamos a decir que era un delineante, no era tampoco cualquiera. Bueno, pues seguramente se escapan entre una caravana que atravesaba esta ruta y penetra en alguna comunidad hebrea del Egipto Medio, donde ellos podían tener incluso familiares, muy posiblemente tenían familiares. Y allá, pues bueno, desarrollan su vida sencilla entre estas comunidades y podían además seguir con la cultura tradicional
judía y dar el culto a Yahvé. Esto es importante. Hay una tradición entre las comunidades hebreas que se comunican entre sí las noticias. ¿Cómo pudo llegar a ellos la muerte de Herodes? Pues seguramente entre esas propias comunidades, ¿no? Familiares, seguramente algún tipo de... pudo llegar la noticia de fallecimiento del rey Herodes y luego regresar ya después de... Alrededor se calcula que estuvo unos 3 años. Creo que recordar que dice, y teniendo noticias, dice, ¿y cómo se tenían noticias entonces? Sí. Que no había... No, de voz en voz. Estas comunidades, como indico, como buenos semitas, tienen unos contactos y, bueno, pues seguramente llegó las noticias de que ya habían fallecido en Palestina el rey Herodes. Y regresan. Es muy curioso porque el Nuevo Testamento nos habla de la ida, pero nos habla también del regreso. O sea, no habla solamente de la huida a Egipto y queda la narración. ¿Y qué dice del regreso? No me acuerdo yo ahora. Pues bueno, habla que regresa dice que regresa. Habla de la ida, pero cuenta el regreso. O sea, no es un pasaje baladí. Sí, sí. Narra el detalle del regreso. Es verdad, bueno, lo que dice, ¿no? Y teniendo noticias se volvieron otra vez a... Exacto. O sea, no les deja allí indefinidamente y vuelve a aparecer... Tenemos muchas tradiciones y el libro también de la huida a Egipto, que ya es de época más tardía, como digo, lleno de leyendas muy hermosas, de milagros, aunque sea época más tardía, y tradiciones locales, ¿no?, que atribuyen a milagros especiales o del niño Jesús particularmente o de María. Ya. Dice usted que estuvieron 3 años. Aproximadamente 3 años, 3 años y medio, aproximadamente. O sea, que se fueron cuando el niño podía tener... Pues unos meses. Unos meses, 7, claro. Claro, porque si la amenaza era matarles de menos de 1 año, se fue con menos de 1 año. Exacto, pues calculemos que podía tener 8 o 9 meses y que podía haber estado hasta casi los 4 años, podría ser, más o menos. Y allí, dice usted, que se vivirían en un entorno familiar. Una comunidad hebrea, seguro, muy sencillo, y bueno, pues si José se dedicaba a la artesanía, a la construcción, a la artesanía, pues podía ejercer mejor que en Egipto en ningún sitio. ¿Por qué dice usted que mejor? Bueno, porque la actividad constructiva en Egipto ha sido siempre muy expandida. Entonces, bueno, pienso que una persona con pericia podía desarrollar muy bien sus cualidades. Mejor en Egipto. Pienso que sí, que pudieron vivir holgadamente. Y el choque, usted hablaba de la caída de los ídolos. No se habla de ello. ¿Cómo? La tradición copta habla de ellos. Sí. Habla de ellos, ¿no? Hombre, por poco y mitigado que estuviera la religión pagana, ídolos, porque dice usted que se seguían momificando, por lo tanto, a lo mejor también momificaban animales y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, tenemos noticias hasta épocas bastante tardías, sobre momificación, bastante tardías. Los que seguían la cultura faraónica, sin duda, seguían momificándose y seguían las prácticas religiosas de la antigua religión faraónica. No obstante, ya he dicho que con la entrada del mundo romano, pues todo esto va cambiando la sociedad y, bueno, sin duda lo que vio la Sagrada Familia en Egipto fue una sociedad muy plural, muy plural. Aquellos que seguían de alguna manera las viejas tradiciones que seguirían, algunas comunidades y otras, pues evidentemente nuevos tiempos, nuevas formas nuevas modas incluso, y todo esto pues como llamamos hoy un pluralismo, ¿no? Uh-huh. El mundo el hombre no se ha movido solo ahora, no ha dejado de moverse nunca y sin duda las influencias quedan latentes en toda la época de la historia, pero en este momento, desde luego, en los yacimientos son riquísimos y se observa un trasiego de pueblos bastante notable, sobre todo a nivel comercial. Ya. Tensión, dice usted que no, porque había paz. Había paz y había libertad de culto. Esto es importante, libertad de culto, porque los pueblos extranjeros o las gentes que venían de fuera del país, del Nilo, del valle del Nilo, y se asentaban en esta tierra, pues
podían traer consigo su culto y no era perseguido. Eso es fundamental para poder vivir en una sociedad donde hay pluralidad. Entonces esto en Egipto en aquel momento era viable. Ya. ¿Y qué tipos de pueblos se podrían cruzar ahí, aparte del judío? Bueno, tenemos ya pueblos, bueno, pueblo romano, por supuesto, que ya estaba afianzado, el pueblo griego que tenía ya desde desde la época. El pueblo romano serían los dirigentes, ¿no? Yo no me imagino. Bueno, pero también había un comercio, había gentes que se dedicaban al comercio, el pueblo fenicio también. El Mediterráneo ya era un lugar importante de intercambios y comercio, tanto llegaba incluso a la península ibérica. Tenemos unos intercambios, por ejemplo, sobre el vino, por hablar un punto de referencia bastante notable. Es una época ya floreciente en cuanto al mundo comercial. Cerámica, productos de primera base, esto está muy bien constatado. Volvamos al tema que habíamos dejado, todo ese crecimiento espiritual tan floreciente que se conoce como los coptos, el cristianismo de los coptos, que se manifiesta, dice usted, en pluralidad y multitud. Bueno, primero a mí me sorprende que no esté focalizado en un sitio, sino que esté disperso por todo Egipto. Por todo el país. Es riquísimo, incluso en la zona noroeste, es lo que se llama el Wadi Natrum. Es una zona hay una explosión monástica enorme. ¿Ahora? Ahora no. En esta época, entre los siglos IV al VII, que es la época más floreciente, donde había multitud de monjes y monjas, ¿no?, que vivían en estos monasterios. Y fue uno de los, esa es la zona de Kelia particularmente, pues está excavada por misiones suizas, francesas, y los resultados de estas excavaciones han sido muy altos y nos han dado luz a cómo inicia todo este movimiento. Pero tenemos muchísimos puntos de referencia, muchísimos en todo. De hecho, es raro el yacimiento donde haya un estrato faraónico y no tengamos un estrato copto. Quizás, insisto, que se ha dado menos importancia a la cultura copta, pero yo creo que ahora hay una mirada pues de más interés, porque el legado es riquísimo y luego pues evidentemente va aunado, pues existía también una lengua copta, hay numerosos textos en lengua copta y esto evidentemente enriquece muchísimo el conocimiento que podamos tener de este periodo. Ya. Monasterios y hay relación, intercambio, porque claro, en este momento en Occidente el monacato inexistente. Sí, es inexistente prácticamente. Tenemos especialmente las órdenes de San Antonio y de San Pacomio, especialmente las más florecientes. Estos monjes también penetran hacia el sur del Nilo y van incluso a Etiopía a fundar. Tenemos ahí otro periodo, aunque es un poquito más tardío, bastante floreciente y bastante desconocido. O sea, el Nilo verdaderamente es un pozo. Sí, ya veo, ¿ya? De transmisión de la fe. De transmisión y luego de culturas, un trasiego de culturas, tanto las que vienen del norte de África como las que han venido de Asia Menor, y de amalgama, de confluencia de pueblos. Y desde luego el cristianismo penetra, como insisto, hasta Asuán, pero después hay muchísimos monjes coptos que van a Etiopía a fundar. San Antonio y San Pacomio. Las órdenes más importantes son la orden antoniana y pacomiana. Lo de San Pacomio, primera vez que lo oigo yo. Sí. Bueno, mi ignorancia es enciclopédica, ya sí. Sabe usted, ¿no? Pero San Pacomio. De los movimientos eremitas y anacoretas. De hecho, en Europa Occidental tenemos puntos de referencia bastante importantes. Por ejemplo, en el Camino de Santiago, hay lo que se denomina la Tebaida, en la zona de Compludo, en el
el Valle del Silencio, en León. Bueno, pues es un movimiento anacoreta muy destacado en los primeros ¿Todo este siglos. movimiento de anacoretas desaparece? Sí, más o menos se mantiene, bueno, se mantiene hasta, insisto, más o menos 7, 8 son el movimiento más floreciente, pero bueno, podemos tener noticias en Europa por lo menos hasta el 10 y el 11, ¿eh? Hasta el 10 y el 11. Sí, Bueno. incluso 12. Bueno, y en la actualidad esto supongo que será transformado en monasterios. Todos estos monasterios... El monacato los absorbe a los... Sí, estos monasterios siguen florecientes muchos. Por ejemplo, el de San Antonio es un monasterio hoy muy floreciente. Se ha ampliado, o sea, el corazón del ¿Dónde monasterio... está este monasterio? Está muy cerca del Mar Rojo. En la parte occidental del Nilo, en el Mar Rojo, muy próximo al Mar Rojo. Masculino. Masculino, sí, masculino. Este monasterio se ha ampliado mucho. Puedes conocer el corazón del monasterio, cómo se ha ido ampliando, y hoy pues se han abierto nuevas zonas, edificios, y bueno, acogen también a peregrinos y bueno, tienen una vida... Bueno, las familias van a pasarlo el día allá, hay muchas peregrinaciones. Es una época floreciente para los coptos. Bueno, ahora. ha dicho usted una palabra, peregrinaciones. Ha dicho usted una palabra que me recuerda a mí que cuando preparábamos estos programas estaba pendiente y no hemos hablado de ello. No hemos hablado de ello. Porque para hablar del Oriente y de Tierra Santa, peregrinaciones, incluso Alfonso XIII también tiene algo que ver. Pero eso lo dejamos para otro programa porque hoy ya no nos queda tiempo para más. Bueno, sí, nos queda tiempo para darle las gracias. Muchísimas gracias, profesora, por estas cosas que cuenta tan interesantes, tan bien contadas. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Decirles que a cambio nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.